Buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a continuar con los ejercicios de límites. En este caso, quiero avanzar un poco con los ejercicios de límites infinitos y límites en el infinito, ¿sí? Para que puedan, más o menos para que puedan ver cómo se trabaja con los ejercicios de la guía 2 también. Además, si alcanzamos, también voy a hacer un poco de ejercicios de continuidad para fijar las ideas en ese concepto, ¿sí? Y si no, bueno, eso toparíamos igual el jueves con también un poco de ejercicios ya en lo que son rectas secantes y rectas tangentes a una curva. Ya. Primero, quiero explicar cómo se calculan estos límites, ya, límites infinitos. Ya. Los límites infinitos son los que solemos denotar de esta forma. El límite cuando x tiende a a, ¿sí?, de una función, y lo solemos escribir como infinito, o también puede ser el límite cuando x tiende a de una función es igual a menos infinito, ¿ya? Esta es la notación que usamos, decir que el límite en un punto es infinito o menos infinito. Esto también aplica para límites laterales, ¿ya? ¿Y qué significa esto? Voy a hacer un pequeño esquema. Por ejemplo, si yo tengo una función, digamos que aquí está el punto A del que estoy hablando, y la función tiene esta forma, ¿ya? Luego baja, algo así, ¿ya? La función crece aquí, ¿ya? Entonces, esto significa, miren que en A la función no está definida, no la estoy definiendo en A, pero se ve, digamos, cuando yo me acerco a A, digamos, yo estoy viniendo por aquí, ¿sí? Yo veo que la función toma valores cada vez más grandes, ¿sí? Crecen mucho. Lo mismo, si yo me acerco por el lado derecho, veo que la función toma valores muy grandes, ¿sí? Tan grandes como yo quiera. En este caso, digamos, si esta es una función f, ahí es cuando decimos, entonces, el límite cuando x tiende a de f de x es infinito, ¿sí? Ojo que cuando yo digo que el límite es infinito, no estoy diciendo que el límite existe como tal. Simplemente es una notación. Esto, de hecho, significa que el límite no existe, ¿sí? Porque no, el límite existe cuando esto es un número, ¿sí? Un número real que conocemos, ¿sí? Digamos, antes cuando calculábamos los límites y nos daban, no sé, 5, 3 medios, así. Ahí el límite existe. Pero cuando encontramos que este límite es infinito, como en este caso, entonces, de hecho, estamos diciendo que el límite no existe. Esto es solo una notación para decir que la función crece mucho, ¿sí? O crece tanto como nosotros querramos. Otro caso, por ejemplo, sería si yo aquí tengo el punto A y en cambio la función hace algo así, decrece, ¿sí? Miren, esto en cambio, como la función va hacia abajo tanto como yo quiera, ahí en cambio es cuando decimos que el límite cuando x tiende a de esta función f de x es menos infinito, ¿sí? Y ya simplemente como para complementar, en los límites laterales también pueden darse estos casos de límites infinitos. Por ejemplo, si yo tomo la función 1 sobre x, ¿sí? La función 1 sobre x, si ustedes la dibujan, tiene una forma más o menos así, ¿ya? Pues esto, como aquí está el cero, este punto de aquí es el cero, digamos, esta es la función 1 sobre x, ¿ya? Entonces el límite, cuando x tiende a cero por la derecha, recuerden que el límite lateral por la derecha, sería infinito, ¿sí? Porque si yo me acerco por acá, ¿qué le está pasando a la función? Está creciendo cada vez más. Y en cambio, el límite cuando x tiende a cero por la izquierda, daría menos infinito, porque si yo en cambio me acerco por acá, veo que la función decrece o se va abajo tanto como yo quiera, ¿sí? De hecho, aquí ni siquiera tendría que poner 1 sobre x, puedo poner directamente 1 sobre x, ¿sí? Y esta noción es
porque en algunos casos se malinterpreta y dice, ah, dividir para cero da infinito. Eso es falso. Miren, ¿por qué uno piensa eso? Voy a hacer una pequeña esquemática por aquí. Digamos, si yo hago uno dividido para 0,1, esto da 10. Si yo hago uno dividido para 0,01, esto da 100. Yo hago uno dividido para 0,001, esto da 1000. Miren, cada vez que yo divido por un número más chiquito, el valor crece, ¿sí? Digamos, yo a uno lo divido para 0,1, a uno lo divido para 0,001, digamos, yo obtuve 1000, ¿sí? Cada vez que yo divido por un número más pequeño, esto crece, ¿sí? Entonces, al yo observar esto, uno dice, ah, entonces, hipotéticamente, si yo pudiera dividir para cero, esto debería ser infinito, ¿sí? Porque ya veo que cada vez que divido por algo más pequeño, el valor crece y crece cada vez más. Entonces, si yo llego al caso de dividir para cero, eso debería ser más infinito. Ojo, esto estaría incorrecto, o sea, visto solo así, porque esto es un límite como tal. O sea, el límite de dividir para cero y por números positivos, ahí yo puedo decir, ah, bueno, ese límite es infinito. ¿Sí? Y en cambio, si yo divido para números negativos, de hecho voy a borrarlo por aquí, voy a hacerlo exito. Si yo divido, digamos, para menos 0,1, ahí tengo menos 10. Si yo divido para menos 0,01, tengo menos 100 y así. Entonces, como ven, en cambio, si yo divido para números muy pequeños, pero negativos, entonces voy a obtendría menos infinito. O sea, un número muy, o el más pequeño que yo pudiera pensar. ¿Sí? Eso. Y también tendré en cuenta que infinito como tal no es un número, es un concepto. ¿Sí? El concepto de que es algo más grande que cualquier número real o en el caso del menos infinito, que es algo más pequeño que cualquier número real. ¿Sí? Eso. Entonces, aquí voy a poner digamos, por lo general, si el límite, digamos, voy a poner de x, cuando tiende a, de una función g de x es igual a 0 y el límite, cuando x tiende a de una función f de x es alguna constante c, ¿sí? Ojo que esta c no puede ser 0. ¿Ya? Entonces el límite, cuando x tiende a del cociente, ¿sí? Eh, esto sería más o menos infinito, ¿sí? Ojo que esto no es una ley absoluta, yo simplemente lo estoy diciendo aquí, pero cuando ustedes calculen un límite de que es un cociente de esta forma y el límite del numerador es algún número distinto de cero, ¿ya? Y el límite del denominador me da cero, entonces uno ya puede intuir que probablemente hay un límite infinito en ese caso, pero debemos analizar también los signos para determinar si es un límite que me va a dar más infinito o menos infinito. ¿Sí? También remarco que el numerador tiene que ser distinto de cero para que esto pase. En la ayudantía anterior ya vimos que cuando se tenía límites del tipo cero sobre cero, entonces es una indeterminación. Ahí no puedo decir que es más o menos infinito, sino que ahí tengo que hacer alguna operación, como lo hacíamos en esos casos, digamos por lo general era simplificar algo, para que deje de dar esa indeterminación del tipo cero sobre cero. Entonces, una vez visto esto, vamos a ver cómo se usa para determinar los siguientes límites. Determine, o calcule si quieren, determine los siguientes límites. Entonces empecemos con algo un poco más sencillo para que se pueda ver a qué me refiero con todo esto. El límite cuando x tiende a 3 por la derecha de x más 2 dividido para x
a más 3. Y de hecho, este límite tiene que ser cuando x tiende a menos 3. Ahí sí. Muy bien. Ahora sí. Mm, Si nosotros queremos calcular este límite, veamos qué pasa si nosotros reemplazamos. Digamos, este es un polinomio, ¿sí? Voy a poner aquí un signo de interrogación porque esto sería lo que tratamos de hacer, ¿no? Siempre que calculábamos límites en polinomios, pues uno que trataba de hacer, reemplazaba arriba y reemplazaba en el numerador y en el denominador para ver si eso daba la respuesta. Es que hago menos 3 más 2 dividido para menos 3 más 3, ¿sí? Que me va a quedar aquí menos 1 dividido para 0. Entonces, eh, esto ya, miren, está pasando justo lo que comentaba antes. En el numerador me quedó un límite distinto de 0 y en el denominador un límite que me dio 0. Entonces, esto ya me dice que hay un límite infinito, ¿sí? Entonces, tengo que determinar qué le pasa a los signos de este 0 que yo tengo aquí, ¿sí? O sea, yo aquí estoy escribiendo 0 simplemente, pero como esto es un límite, esto debe aproximarse a 0, o sea, el denominador se aproxima a 0 y tengo que ver con qué signo lo hace. Entonces, estoy evaluando, voy a hacer una recta aquí, estoy evaluando el límite en menos 3, pero por valores más grandes, ¿sí? Porque estoy tomando el límite por la derecha. Entonces, yo me estoy acercando por aquí, ¿ya? Digamos, en el intervalo de acá, en el intervalo de acá, aquí estaría la X, ¿sí? ¿Sí? Algo más grande que menos 3. O lo que es lo mismo, X tiene que ser mayor que 3, ¿sí? Con esta condición yo estoy calculando el límite, perdón, que menos 3. Eso. Con esta condición yo estoy calculando el límite porque es un límite lateral, ¿sí? Yo estoy calculando el límite por la derecha, entonces yo sé que en este límite X es mayor que menos 3. ¿Y esto qué significa? Que X más 3 es mayor que 0, ¿sí? Simplemente pasé el más 3 a otro lado. Miren, el denominador que aparece aquí es mayor que 0 siempre, ¿sí? Entonces, como X más 3 es mayor que 0, sí, el límite, cuando X tiende a menos 3 al menos 3 por la derecha, de esto de acá, esto lo voy a escribir así. Esto es menos 1. En el numerador sabemos que dio menos 1. Y arriba, acá abajo voy a poner un 0, pero con un más aquí. ¿Sí? Porque el denominador no es como tal 0. ¿Sí? Es un número que se aproxima mucho a 0, pero x más 3 siempre es positivo. ¿Ya? Es decir, aunque esto se aproxime a 0, siempre es un número positivo. Entonces, ¿qué está pasando? Tengo un número negativo dividido para un número positivo. Y eso me da otro número negativo. Entonces, este límite, bueno, aquí yo puedo decirlo así, como eh, parece que estoy dividiendo para 0, esto debería dar menos infinito, ¿sí? Por este análisis de los signos, porque el numerador es algo negativo y el denominador siempre es algo positivo. Entonces, negativo dividido por positivo me da negativo y por eso esto debería dar menos infinito. ¿Sí? Entonces, miren, esto lo que me está diciendo es que la gráfica de esta función x más 2 sobre x más 3, si aquí está el menos 3, es más o menos algo así. Viene por acá y decrece, ¿sí? ¿Sí? Porque cuando yo me acerco al menos 3 por la derecha, esto se va al menos infinito. ¿Sí? En cambio, para el b, digamos, yo voy a calcular el límite de la misma función, pero por la izquierda. X más 2 sobre x más 3. ¿Sí?
En este caso, como es un límite por la izquierda, x siempre es menor que -3, y esto significa que x más 3 es menor que 0. Así, el límite cuando x tiende a -3 por la izquierda, de x más 2, dividido para x más 3, esto debería ser nuevamente -1 dividido para 0, pero un 0, por decirlo así, negativo, ¿sí? Porque el denominador siempre es negativo. Entonces, miren, aquí tengo algo negativo dividido para algo negativo. Esto debería ser más infinito, ¿sí? Entonces, juntando las dos cosas que he aprendido hasta ahorita de esta función, cuando yo me acerco por la izquierda, la función hace algo así, o sea, crece. Y cuando me acerco por la derecha, en cambio, decrece, o sea, es algo así. Esta función más o menos se debería comportar así, ¿sí? Entonces, miren, siempre que ustedes en un límite les aparezca algo dividido para 0 y el numerador no es 0, ya saben que ahí hay un límite infinito, ¿sí? Entonces, lo que debemos determinar es con qué signo es ese infinito, si es más infinito o menos infinito. Miren, en este caso, eh, los dos límites laterales me dieron infinitos diferentes. Uno me dio el infinito positivo, otro me dio el infinito negativo. Entonces, este límite, cuando x tiende a 3, ya no límite lateral, sino el límite bilateral se le llama, o el límite normal, por decirlo así, no existe. Y ni siquiera le puedo decir que es infinito o menos infinito, no. Porque por la derecha va a menos infinito y por la izquierda va a más infinito. Entonces, este límite de acá, en cambio, no existe. Veamos un ejemplo más de esto. A ver, yo puedo poner el límite cuando x tiende a 1 de 2 menos x dividido para x menos 1 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo intentar hacer? Pues reemplazar simplemente a ver si me da algo. Sería 2 menos 1 dividido para 1 menos 1 al cuadrado. Y esto da 1 dividido para 0. Entonces, esto me dice que hay un límite infinito. ¿Ya? Esto ya me dice que hay un límite infinito. ¿Qué tengo que hacer? Determinar con qué signo es ese infinito. ¿Ya? Y para ello debo determinar el signo de este cero. ¿Sí? O sea, ¿qué signo tendría visto solo como algo que se acerca al 1? ¿Ya? En este caso simplemente me está diciendo que el límite, perdón, que x se acerca a 1, ¿sí? X tiende a 1, ¿ya? Entonces, solo sé que x es distinto de 1, ¿sí? Recuerden, cuando nosotros calculamos un límite, no nos interesa el punto en sí mismo, o sea, no nos interesa qué valor tiene la función, en este caso, en 1, ¿sí? Simplemente nos importa qué pasa cerca del 1. Por eso, como aquí dice el límite cuando x tiende a 1, pues yo sé que x es distinto de 1, nada más. Antes, cuando teníamos un límite lateral, digamos, si yo sé que es lateral por izquierda, yo sé, entonces x tiene que ser menor que -3, porque es un límite por izquierda. Ahora no sé, no me está dando un límite lateral, entonces yo simplemente digo, bueno, x es distinto de 1, nada más. ¿Sí? Eje. Entonces, ¿qué significa esto? Que x menos 1 es distinto de 0. ¿Sí? El 1 pasa al otro lado restando. ¿Sí? X menos 1 es distinto de 0. Y el denominador está elevado al cuadrado. Entonces yo trato de elevar esto al cuadrado. Nosotros sabemos que cualquier número que lo elevemos al cuadrado siempre es mayor o igual que 0. Pero cualquier número distinto de 0 que yo lo eleve al cuadrado me sigue dando algo distinto de 0. Entonces, este cuadrado es mayor que 0, o sea, es positivo siempre. ¿Ya? No es igual a 0, sino que es mayor estricto que 0. ¿Ya? Así, el límite cuando x tiende a 1 de 2 menos x dividido para x menos 1 al cuadrado es igual a
1, tal como salió antes, dividido para un cero, pero este cero es positivo, ¿sí? Porque como he visto, el denominador siempre es positivo. Entonces aquí tengo algo positivo dividido para algo positivo, esto es más infinito. ¿Y qué significa esto? Que la función es algo así. Si aquí está el 1, entonces la función viene eh, y crece así, ¿ya? Por eso, miren, si yo me acerco por cualquiera de los dos lados, la función igual crece tanto como yo quiera y por tanto el límite tiene que ser más infinito. Esto también, cuando encontramos un límite que vale infinito, digamos, si yo tengo que el límite cuando x tiende a de alguna función es igual a más o menos infinito, o sea, cualquiera de los dos, decimos decimos que f tiene, o sea, que la función tiene una asíntota vertical, vertical en x igual a A. O sea, en el punto A, en este caso el punto 1, la función tiene una asíntota vertical. ¿Ya? Siempre que en cualquier límite, esto también aplica para límites laterales. Digamos, para la función anterior, yo viendo que el límite en -3 por cualquiera de los dos lados es un infinito, digo que esa función tiene una asíntota vertical en ese punto. Listo. Ujú. Ya, eso les quería comentar ahorita. Entonces, como ven, siempre básicamente calcular un límite que dé infinito es ver con qué signos se está acercando ese cero, ¿sí? Acá, en el caso que yo acabo de resolver simplemente asumiendo que x es distinto de uno, también pueden hacerlo calculando por límites laterales, digamos. Primero calculo el límite por izquierda, luego el límite por derecha. Para ellos se hace un análisis como el que hice aquí, digamos, x menor que uno y x mayor que uno, y con eso encontrarían ese límite. Porque los dos límites laterales les van a dar el mismo valor, entonces el límite bilateral tiene, en este caso, el valor de más infinito. Un ejercicio más de estos, yo puedo hacer el límite cuando x tiene 5 negativo, o sea, 5 perdón, por izquierda de e a la x dividido para x menos 5 al cubo. Ya. Entonces, nuevamente, lo que trato de hacer es simplemente reemplazar y ver qué pasa. E a la quinta dividido para 5 menos 5 al cubo. Y esto queda e elevado a la 5 dividido para 0, ¿sí? Porque 0 al cubo da 0. Entonces, esto ya me dice que hay un límite infinito. Ya. ¿Y cómo resolvemos esto? Nuevamente analicemos los signos. Como me estoy acercando a 5 por la izquierda, x es menor que 5. Eso significa que x menos 5 es menor que 0. ¿Sí? Ah, y como estoy elevando al cubo, o sea, a una potencia impar, x menos 5 al cubo sigue siendo negativo, ¿ya? Digamos, cualquier número, digamos que yo tenga, si x es menor que 0, entonces x a la n es menor que 0 cuando n es impar. O lo que es lo mismo, o también si x es positivo, x a la n también es positivo cuando n es impar. O sea, elevar a una potencia impar preserva los signos. En este caso, como yo estoy elevando al cubo un número negativo, este va a seguir siendo negativo. En cambio, cuando yo elevo a una potencia par, digamos 2, 4, 6, cualquier número par, el número siempre se vuelve positivo, independientemente de si era antes positivo o negativo. Perfecto.
Entonces, este límite, cuando x tiende a 5 negativo, de e a la x, bueno, 5 por izquierda, perdón, x menos 5 al cubo, esto es e a la quinta, dividido para un cero, pero un cero negativo, porque el denominador siempre era negativo, entonces esto es menos infinito. Muy bien. Y solo para mostrar un último caso de e, no, sí, hagámoslo aquí mismo. El límite, cuando x tiende a 2 por la derecha, de x al cuadrado menos 2x menos 8 ah, dividido para x al cuadrado menos 5x más 6. Entonces, a ver, voy a reemplazar y ver qué pasa. 2 al cuadrado menos 2 por 2 menos 8. Bueno, aquí siempre pongo este signo para decir que esto sería, digamos, lo que trato de hacer. Si no funciona, este cálculo era inválido, de hecho. Y a ver, ¿qué me da aquí? En el numerador me queda 4 menos 4 menos 8. Entonces, aquí en el numerador me queda menos 8. Y en el denominador me queda 4 menos 10 más 6, que esto da 0. Nuevamente, límite infinito. Ya. Entonces, trato de ver qué signo tiene el denominador aquí. Pero aquí ya no es tan fácil ver qué signo tiene el denominador, porque tengo aquí un polinomio de segundo grado. Pues para eso, como el denominador se anula en 2, yo puedo factorizar, ¿sí? Y yo sé que x al cuadrado menos 5x más 6 se puede de alguna manera factorizar como x menos 2, ¿sí? X menos el punto en el que se anula, en este caso el 2, x menos 2, por algo más. ¿Y cómo sé ese algo más? Pues, a ver, aquí tendría que ir un número que multiplicado por menos 2 me da 6. En este caso puede ser el menos 3. Ya está, factorizado. Entonces, si x es menor que 2, perdón, mayor en este caso, porque estoy tomando límite por la derecha, x mayor que 2, significa que x menos 2 es positivo. ¿Sí? Ya. Además, ahora la pregunta es, ya sé que x menos 2 es positivo, pero todo este producto, o sea, todo este producto de aquí, que es el denominador, ¿qué signo tiene? Y para ello, tengo que analizar también qué signo tendrá este menos 3. ¿Cómo? Un límite significa ver qué pasa muy cerca del 2. Yo no solamente puedo asumir que x es mayor que 2, yo puedo asumir que x también es menor que 3, ¿sí? Porque el 2 es menor que 3 y como estoy calculando un límite, a mí me interesa qué pasa muy cerca de 2, entonces puedo asumir que x es menor que 3 también. Entonces, x menos 3, ¿sí? Porque x es menor que 3, sería negativo. Entonces, como tengo un producto de algo positivo con algo negativo, todo esto, x al cuadrado menos 5x más 6, va a ser negativo, ¿sí? Porque es producto de algo positivo con algo negativo. Entonces, el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, esto de acá, x al cuadrado menos 5x más 6 sería menos 8 dividido para un cero negativo, ¿sí? Porque el denominador siempre es negativo. Ah, ya. Y por tanto, este límite tendría que ser más infinito, porque estoy dividiendo algo negativo por algo negativo. Y eso pues me tiene que dar algo positivo en cambio. Eso, mm,
Menos 2x. Ya. Y eso terminaría hasta aquí los ejercicios de límites laterales. Ya, perdón, de límites infinitos. Ya. Ahora vamos a ver un poco de límites en el infinito. Ya, ¿qué es esto de límites en el infinito? Es cuando uno usa esta notación. El límite cuando x tiende a más infinito de una función o el límite cuando x tiende a menos infinito de una función, ¿sí? A veces uno omite el signo aquí más infinito y siempre dice el límite cuando x tiende a infinito, pero se entiende que es positivo. Por ejemplo, si yo tengo una función así y aquí está el uno, una función que viene así. De hecho, esta línea punteada que estoy trazando es solamente para que se vea que aquí sigue estando como la barrera del uno, por decirlo así. Si yo tengo una función que va así, entonces miren, cada vez que crece más la función parece que se pega al uno, ¿sí? Entonces ahí digamos que esta función le voy a llamar h. El límite cuando x tiende a más infinito de h de x sería uno. Porque cuando x, digamos, ahí es cuando la variable independiente, en este caso la x, toma valores cada vez más grandes, por eso decimos que tiende a infinito, o sea, toma valores cada vez más y más grandes, ¿a dónde se acerca la función? Y en este caso vemos que cada vez que toma valores más grandes, se apega al uno, ¿ya? Y algo análogo cuando x tiende a menos infinito. En cambio, ahí tendríamos que ver qué pasa cuando la variable tiende por acá. ¿Qué le pasa? ¿Sí? Digamos, límites que se conocen, por ejemplo, la función uno sobre x, nuevamente, es una función así y así. Entonces, esta sería la función uno sobre x. Entonces, el límite, cuando x tiende a infinito de uno sobre x, es cero. Y el límite, cuando x tiende a menos infinito de uno sobre x, también es cero. Miren, si yo tomo valores muy, muy grandes, ¿a dónde se apega la función? Al cero. Y cuando tomo valores más pequeños por acá, ¿qué pasa? Se acerca nuevamente al cero. Perfecto. Por otro lado, otras funciones que también se conocen, por ejemplo, la exponencial es algo así. Esta es la función e a la x. Ya. En este caso, el límite, cuando x tiende a más infinito de e a la x, ¿qué pasa? Miren, la exponencial siempre está creciendo, se está, digamos, se iría así, se iría para arriba. Pues, este límite también es más infinito. Entonces, miren, aquí tengo el caso de una función que cuando x tiende a infinito, la función también tiende a infinito. En cambio, cuando x tiende a menos infinito de e a la x, ¿qué pasa? Miren, estoy aquí. Cada vez se apega más al cero. Entonces, esto en cambio es cero. ¿Qué más se sabe? El logaritmo natural. El logaritmo natural, en cambio, es una función que es más o menos así. ¿Ya? En este caso, el límite, cuando x tiende a cero por la derecha, ¿sí? Aquí tengo que tomar el límite por la derecha porque por la izquierda, o sea, por acá, no está definida la función del logaritmo natural. Esto es menos infinito, miren, decrece. Y el límite, cuando x tiende, uy, no tengo espacio. Límite cuando x tiende a infinito de h, perdón, del logaritmo, será el logaritmo
también es infinito, porque la función sigue creciendo. Estos son datos que se saben de las funciones. Y es justo lo que usamos a la hora de calcular límites. Ya. Entonces, otro ejercicio en este caso, calcule los siguientes límites. El límite cuando x tiende a infinito de 3x menos 2 dividido para 2x más 1. Ya. ¿Qué podemos intentar aquí? Mire, lo que hacemos en estos casos es lo siguiente. Ya. Cuando tenemos, estoy tratando de ver cómo explicar esto, pero cuando tenemos cocientes de polinomios, lo mejor que podemos hacer es factorizar la mayor potencia de x, tanto en el numerador como en el denominador. ¿Ya? De la siguiente forma. Miren, yo acá en el numerador voy a factorizar la x. Entonces me quedaría 3 menos 2 dividido para x. ¿Ok? O si quieren verlo de otra forma, podemos dividir tanto el numerador como el denominador por la mayor potencia que veamos de x. Por ejemplo, yo tendría x, 3x menos 2 dividido para x. Sí, miren. ¿Cuál es la potencia más grande que aparece en los dos? X. O sea, no hay x al cuadrado, no hay x al cubo. La x es la mayor potencia. Y 2x más 1. Y aquí también divido para x. Eso es lo que hice aquí. Como yo tanto el numerador como el denominador lo he dividido por lo mismo, no he alterado la expresión. Ya. Ahora distribuyo el denominador. Me quedaría 3x dividido para x menos 2 dividido para x. Todo eso dividido para 2x cocientado por x más 1 sobre x. Ahí tengo. Entonces, miren, se va esta x, se va esta x, aquí se van, se simplifican esas x porque están multiplicándose ahí, y me queda que esto es el límite cuando x tiende a infinito de 3 menos 2x dividido para 2 más 1 sobre x. Y ahora, yo, una vez que he obtenido esto, yo puedo calcular el límite del numerador y del denominador. ¿Ya? Miren, ¿cuál es el límite del numerador? El límite cuando x tiende a infinito de 3 menos 2 sobre x. Nosotros habíamos visto que las propiedades de los límites me dicen que el límite se distribuye. ¿Ya? Entonces, este sería el límite de 3 menos el límite cuando x tiende a infinito de 2 sobre x. El límite, bueno, aquí tengo una función constante, entonces esto es 3, ¿sí? El límite de cualquier función constante siempre es esa misma constante. ¿Y aquí qué pasa? Tengo un 2 dividido para x. Y cuando x tiende a infinito, ¿qué habíamos visto? 2 dividido para algo muy grande. Pueden pensarlo como 2 dividido para 1.000.000, por ejemplo, o cosas más grandes todavía. Esto se haría 0, ¿sí? Por la misma razón que se había mencionado aquí, de la función 1 sobre x. ¿Sí? Ustedes pueden pensarlo como que una constante dividido para algo muy grande, ¿ya? Cualquier constante, ahí no importa el signo, pero dividido para algo muy grande siempre da 0. Esto sería 3 menos 0, o sea, el límite del numerador es 3. Mientras que el límite del denominador sería 2 más 1 sobre x. Esto sería el límite cuando x tiende a infinito de 2 más
el límite cuando x tiende a infinito de 1/x. Esto ya dijimos que es 0. Entonces esto me da 2 simplemente, porque el otro da 0. Y entonces este límite, como tanto el numerador como el denominador tienen límites distintos de 0, este es el cociente de los límites. Entonces sería 3/medios. Y ya está. Ujú. También en este caso se dice, cuando nosotros calculamos un límite en el infinito y da algo distinto de 0, decimos, digamos, lo voy a escribir aquí, si el límite cuando x tiende a infinito, puede ser más o menos infinito, eso no importa, de f de x es algún número L, ¿sí? Entonces, o bueno, decimos que f, la función, tiene una asíntota horizontal. Ah, se pone y igual a L. ¿Sí? Y eso pues simplemente nos dice que la función, digamos, como aquí dice que la asíntota es en 3/medios, la asíntota se ve en el eje Y, por cierto, la asíntota horizontal. Entonces, digamos, si por aquí está el 3/medios, cuando x tiende a más infinito, la función es algo así. Digamos, no llega a topar el 3/medios, pero se acerca mucho. Listo. Ya. Otro ejemplo, veamos el límite cuando x tiende a menos infinito de 4x al cubo más 6x cuadrado menos 2 dividido para 2x al cubo menos 4x más 5. Nuevamente, ¿qué es lo que había mencionado para calcular límites en el infinito? Lo mejor que solemos hacer es factorizar, o bueno, dividir para la potencia más grande de x. Entonces, aquí tendría el 4x al cubo más 6x cuadrado menos 2 dividido, voy a dividir para algo, y todo quedaría dividido para, esto de acá, 2x al cubo menos 4x más 5. ¿Cuál es la potencia más grande de x que aparece aquí? El x al cubo, miren. De ahí solo tenemos x al cuadrado y x. La más grande es esta x al cubo. Entonces divido todo para x al cubo. Ya. Distribuyo el denominador, que haría el límite cuando x tiende a menos infinito de 4x cubo dividido por x al cubo más 6x cuadrado dividido por x al cubo. Y bueno, todo lo que queda de distribuir los denominadores. Ya. Entonces, simplifico. Sí, miren, aquí tengo x al cuadrado arriba y x al cubo abajo. Perdón, aquí arriba también tengo x al cubo. Anoté mal ahí. Simplifico y nos quedaría simplemente 4 más. ¿Cuánto da esto? Voy a hacer el cálculo aquí a un ladito para que se vea todo claro. 6x cuadrado dividido por x al cubo. Propiedades de los exponentes me dicen que esto es 6 por x al cuadrado menos 3, ¿sí? Miren, tengo cocientes de esta x, tienen la misma base, la x. Entonces, cuando yo divido estos factores que tienen la misma base, se restan los exponentes. O sea, ¿qué estoy usando aquí? Que si yo tengo an dividido para am, esto es a la n menos n. ¿Sí? Propiedades de los exponentes que habíamos aprendido antes. Pues esto es simplemente 6x a la menos 1. ¿Sí? O lo que es lo mismo, 6 dividido para x. Recuerden que cualquier exponente negativo, digamos yo tengo a la menos n, es lo mismo que tener 1 sobre a la n. ¿Sí? De esta forma.
Perfecto. ¿Sí? O la idea que uno puede ver es que resta acá arriba los exponentes. Digamos, ¿cuál es el más grande? El de abajo. Entonces, 3 menos 2 y por eso me queda 6 elevado, 6 dividido para x. ¿Sí? Entonces aquí ya veo que me queda 6 dividido para x menos 2 dividido por x al cubo. No hay nada con que simplificar ahí. Me queda 2 menos 4. Si hacemos el mismo análisis con este 4x dividido para x al cubo, que va a quedar 4 dividido para x al cuadrado, más 5 dividido para x al cubo. Entonces, ¿qué falta? Ahora, eh, calcular, eh, sí, calcular los límites del numerador y del denominador. El límite, cuando x tiende a menos infinito de esto, 4 más 6x menos 2 sobre x al cubo, ¿qué pasa? Mire, aquí básicamente me va a quedar un 4, ¿sí? Porque es el límite del primer término. Ahora, 6 dividido para x. Cuando x tiende a menos infinito, o sea, es un número muy pequeñito, muy pequeño en el sentido negativo, ¿no? O sea, menos 1 millón, menos 10 millones, así. Tal como lo que pasa acá, cuando expliqué esto, ¿ya? Digamos, pasaría algo como lo que está aquí. Cuando tiende a menos infinito, esto debería dar cero. ¿Sí? Ustedes pueden fácilmente coger una calculadora y dividir para 6 dividido para 1 millón o 10 millones, van a ver que les da algo muy pequeño, parecido a cero. Entonces, en el límite, esto va a dar cero. Y el otro término, 2 dividido también para algo muy pequeñito, así, o sea, en términos negativos, eso da cero nuevamente. Entonces, este límite es 4. Y en cambio, el límite cuando x tiende a menos infinito el denominador, es esto, más 5 dividido por x al cubo. Esto otra vez me va a dar simplemente 2, porque el límite en este término y en este término va a dar cero. Muy bien. Entonces, esto me quedó 4 medios, o sea, 2. El límite es 2. Perfecto. Mm, ya. Simplemente quiero, ya no voy a hacer el cálculo de este último límite, simplemente quiero mostrar cómo se haría y ustedes pueden terminar los detalles. El límite cuando x tiende a menos infinito de la raíz cuadrada de 9x sexta menos x dividido para x al cubo más 1. ¿Ya? ¿Cómo calcular este límite infinito? La idea casi siempre, miren, aquí era menos infinito, perdón, menos infinito. Yo siempre les he estado explicando esto como que divido para la potencia más grande. Y es correcto. Pero también se lo puede ver como que en cada término factorizo la potencia más grande también. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué tengo aquí en el 9x? En el numerador, o sea, aparte de la raíz, la potencia más grande de x que tengo es el x a la sexta. Entonces yo puedo sacar factor como x a la sexta y esto sería 9 menos x sobre x a la sexta. ¿Sí? Miren, si yo distribuyo, o sea, si yo hiciera la multiplicación aquí, obtengo lo mismo, 9x sexta menos x. Entonces esto hasta ahí es correcto. ¿Ya? Simplemente he factorizado este x a la sexta y divido acá, en cambio, ¿qué potencia más grande tengo? El x al cubo. Me quedaría x al cubo, sería 1 más 1 sobre x al cubo. ¿Sí? Simplemente he factorizado aquí. Y ahora, ¿qué sé yo de las propiedades de la raíz cuadrada? Si yo tengo la raíz de un producto, estas son las raíces del producto de las raíces. ¿Sí? Es lo que voy a usar en el numerador. El límite cuando x tiende a menos infinito de raíz cuadrada de x a la sexta por la raíz cuadrada de 9 menos x dividido por x a la sexta. Bueno, esto ya lo puedo escribir simplemente como 1 sobre x a la quinta. ¿Sí? Simplifico las x.
divido para x al cubo por 1 más 1 sobre x al cubo. ¿Ya? ¿Y cuánto vale esa raíz? La raíz de x a la sexta, ¿sí? Recuerden, creo que sí se había visto esto también. Las raíces uno puede de vez en cuando pensarlas como cocientes de potencias. ¿Sí? Entonces esto sería x a la sexta dividido para 2. O sea, esto sería x al cubo, justamente. Ya. Sí, pueden pensarlo así, sino que había un detalle por ahí. Aquí a veces se ponen unos detalles con los signos. Bueno, de hecho sí voy a poner ese detalle con los signos mejor. Entonces, mira, el x a la sexta, ¿cómo lo puedo escribir? X al cubo elevado al cuadrado. ¿Sí? Nada más, porque esto sería el producto de estos cocientes, perdón, el producto de estos exponentes, entonces este 3 por 2 me da el exponente 6. Y aquí yo me siento tentado a cancelar la raíz con el exponente, ¿sí? Pero, ¿qué les había comentado alguna vez? Cuando nosotros simplificamos, por ejemplo, yo tengo raíz de algo al cuadrado, esto es valor absoluto de esa cosa, ¿sí? Entonces, esto propiamente sería el valor absoluto de x al cubo, ¿sí? O lo que es lo mismo, el valor absoluto de x elevado al cubo. Ya. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque este tipo de cosas puede determinar el signo que va a tener el límite al final, ¿ya? Y eso marca la diferencia entre un error y la respuesta correcta, ¿ya? Pero, ¿qué estoy tomando? El límite cuando x tiende a menos infinito. Entonces yo puedo asumir, digamos, puedo asumir que x es negativo, ¿sí? Porque el límite se está calculando en menos infinito, por tanto puedo asumir que x es un número negativo. Eso significa que el valor absoluto de x es ese mismo, pero menos x, ¿sí? Y esto entonces significa que el valor absoluto de x al cubo es menos x al cubo, y esto es lo mismo que menos x al cubo, ¿ya? Entonces, miren, esta raíz que saqué aquí me daba valor absoluto de x elevado al cubo. Pero, como el límite se está calculando en el menos infinito, esto es menos x al cubo. Aquí va la raíz de 9 menos 1 sobre x a la quinta. Perdón, no sé si es x a la quinta, perdón. 1 dividido para x a la quinta y divido para x al cubo por 1 más 1 sobre x al cubo. No quería calcular este límite yo, pero creo que voy a terminar haciéndolo de una vez. Aquí daría menos la raíz, digamos, simplificando los x al cubo, 9 menos 1 sobre x a la quinta, dividido para 1 más 1 sobre x al cubo. Y si ustedes hacen el mismo análisis antes, digamos, cuando x tiende a menos infinito, este término se va a ir a cero, entonces el límite del denominador es 1, 1. Y el límite del numerador, en cambio, este 1 sobre x a la quinta, estoy aquí, se hace cero, por tanto quedaría menos la raíz de 9. O sea, este límite es menos 3. Y esto es importante porque si yo hubiera dicho raíz de x a la sexta, fácilmente digo, esto es x a la 6 dividido para 2. Esto es x cubo. Si yo hubiera hecho esto, me hubiera salido que el límite es más 3, lo cual es incorrecto. El límite propiamente es menos 3. ¿Ya? Si tienen preguntas de esto, me pueden avisar por correo o en la próxima ayudantía. Y entonces nos estaríamos viendo de aquí el jueves. Con eso terminamos.
Muchas gracias y que les vaya muy bien. Hasta luego.